Vamos a compartir en este momento una serie que forma dos partes, la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Romanos capítulo 8. El libro de Romanos se le llama la constitución del cristianismo. Así como las naciones tienen su constitución que establece las leyes que rigen a esa nación, el libro de Romanos es la constitución de la vida cristiana. Un cristiano que no haya estudiado todavía el libro de Romanos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, es un cristiano que no tiene fundamentos teológicos en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque en el libro de Romanos están establecidas y están declaradas las más importantes doctrinas que tiene la Biblia. Por ejemplo, el capítulo 1 y 2 de Romanos nos habla de que ante Dios no hay acepción de personas, que Dios va a juzgar tanto a los que se dicen religiosos como a los paganos, porque los que se dicen religiosos es de la boca para afuera, y cuando el corazón no ha sido cambiado no puede haber una regeneración verdadera. El capítulo 3 de Romanos nos habla del pecado, de qué forma Dios solucionó el problema dándonos a Cristo y justificándonos mediante la fe y no mediante las obras. El capítulo 4 nos enseña ejemplos del Antiguo Testamento como Abraham y como David, que fueron justificados por medio de la fe. O sea que nunca en la vida, nunca en la historia, Dios ha declarado a una persona justa por sus buenas obras. Porque si por las buenas obras fuéramos declarados justos o obtuviéramos la salvación, ¿de qué sirvió que muriera Cristo? Fue un desperdicio la muerte de Cristo. Dios nos hubiera dicho: miren, mijitos, pórtense bien, hagan lo mejor que puedan, cada quien siga su propia religión, y al final los buenos, los que no hayan roto ni un plato nunca en su vida, nos vemos arriba en el cielo. Pero la Biblia dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es Dios el que estableció la manera en la que nosotros hiciéramos contacto con Él y pudiéramos caminar hacia la vida eterna. El capítulo 5 nos explica lo que es la justificación por la fe, que es la doctrina, escúchenme esto, es la doctrina principal y la base y el fundamento del cristianismo, la doctrina de la justificación por la fe. Esta doctrina fue la que se inició y la que motivó la reforma de Martín Lutero hace 40 o 50 siglos, donde él comenzó a leer la Biblia. Martín Lutero era un monje católico que comenzó a leer la Biblia y descubrió que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y cuando en ese tiempo andaban vendiendo la salvación en Alemania, un hombre llamado Juan Tetzel andaba con una cajita por todos lados diciendo: en el momento en que entren 3 chelines a esta cajita, tus pecados van a ser perdonados. Y se enojó de tal manera Martín Lutero al darse cuenta que se estaba vendiendo la salvación, que levantó la Biblia y comenzó a predicar la Biblia por toda Europa. En Roma lo citaron, se enfrentó a todos los cardenales y les dijo: ¿verdad? Si ustedes me demuestran con la Biblia que yo estoy mal, acepto el castigo que me quieran imponer. Entonces, la reforma que se levantó fue sola fide, sola escritura, solo por la fe y solo por la Biblia. Y desde el año 1525 hasta nuestros días hemos, ¿verdad?, proclamado el evangelio de la gracia de Dios. Que Dios te salva por la gracia, no por lo que hayas hecho o hayas dejado de hacer. Y después de que tenemos la salvación, vienen como consecuencia las buenas obras. Pero las buenas obras no son el medio para obtener la salvación, son el fruto de la salvación. El capítulo 6 de Romanos nos describe toda la doctrina del pecado, que en el momento en que recibimos al Espíritu Santo hemos sido regenerados. Dios nos considera muertos al pecado y justificados delante de Él. El capítulo 7 de Romanos, que es la antesala de lo que vamos a estudiar, nos habla de la guerra que hay dentro de nosotros con nuestra antigua naturaleza pecaminosa.
El capítulo 8 de Romanos es el capítulo más glorioso, yo le llamo así, porque es el capítulo donde nos habla todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida cristiana, que vamos a comenzar a estudiar. El capítulo 9, 10 y 11 de Romanos nos habla de que Dios no ha abandonado a Israel. Hay una doctrina herética que se introdujo en el cristianismo que se llama la teología de la liberación, la teología del dominio, la teología que enseña que Dios ya acabó con el pueblo de Israel, que la iglesia tomó el lugar del pueblo de Israel y que Israel ya no forma parte del plan de Dios. Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 explica lo contrario. Dios no ha acabado con los judíos. Dios solamente los puso en la banca. La iglesia ha entrado a apropiarse las bendiciones de Abraham para nosotros, pero Cristo todavía está tratando con la nación de Israel. Y cuando Él regrese, dice Romanos 11, 25 y 26, todas aquellas personas que acepten a Jesús como Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, recibirán la bendición de Dios. El capítulo 12 de Romanos nos habla ya de la experiencia en la que la mente tiene que ser renovada y que ya no podemos vivir en la carne. El capítulo 13 de Romanos nos habla de la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, en la familia y en el gobierno. Dios ha puesto a los varones como líderes de una nación, como líderes de una iglesia y como los líderes de la familia. No es la mujer la que debe ser líder y presidenta de una nación, no es la mujer la que debe ser la pastora, no es la mujer la que debe ser la jefa de la familia. Y si la mujer no debe ser la jefa de la familia, no puede ser la jefa de la iglesia tampoco. Sin embargo, todo esto se ha pervertido, se ha distorsionado. ¿Por qué? Porque se está abandonando los conceptos de la palabra de Dios. Y finalmente tenemos el capítulo 14, donde la Biblia nos enseña que tenemos de ser gobernados por nuestras convicciones. Cada quien esté convencido en su propia mente. Donde unos dicen que hay que poner arbolito de Navidad en diciembre, otros dicen, no, el arbolito de Navidad no se debe poner. Otros, pues no se debe tomar ni una copa de vino, y otros, es bueno tomarse una copa de vino. Otros, me tomo una chela de vez en cuando, y otros, yo no tomo absolutamente ninguna chela. Y hay muchas discusiones dentro de la vida cristiana de principios que establece Romanos 14. Y finalmente Romanos 15 y 16 ya nos habla de las cosas prácticas de la vida cristiana. Muy bien, estos son los 16 capítulos de Romanos que les acabo de compartir ahorita, para que todos ustedes, todos tenemos los cristianos que saber qué habla el capítulo 8 de Romanos, qué habla el capítulo 14 de Romanos, qué habla el capítulo 2 de Gálatas, qué habla el capítulo 3 de Filipenses, qué habla 1 y 2 de Timoteo. Los cristianos tenemos que estar en la sangre, ya no que corra en hemoglobina, sino biblina. Tenemos que estar tan empapados de la palabra de Dios para poder presentar defensa y poder enseñar de una forma sana las palabras saludables de Jesucristo, el Hijo de Dios. Más en los tiempos en los que estamos actualmente viviendo. Muy bien. En el capítulo 7 de Romanos, para comenzar en esta mañana nuestra conferencia, Pablo establece un principio que tenemos que recordar en el versículo 17 en adelante. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lo primero que Pablo nos enseña es que todos los cristianos, aun cuando Cristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, aún tenemos. Los cristianos seguimos teniendo dentro de nosotros impulsos como los que teníamos antes de ser cristianos, tentaciones como antes de las que teníamos que éramos cristianos, y la fuerza de la carne. La carne, para que de aquí en adelante sepamos, se relaciona con la antigua naturaleza adámica caída. Entonces, cuando la Biblia habla de la carne, habla de esa parte que forma al ser humano y que no ha sido regenerada. La carne está corrompida, la carne está muerta por causa del pecado. Entonces Pablo dice, el pecado mora en mí. Dentro de nosotros
Y esto un psicólogo, un psiquiatra, un paleontólogo, un antropólogo no lo puede entender. Por eso Freud, el padre de la psicología, fracasó absolutamente con esto, porque ellos no entienden la naturaleza intrínseca y la estructura con la cual Dios nos formó. La Biblia dice que dentro de nosotros existe una fuerza maligna. Traemos la maldad dentro de nosotros desde que nacimos. A un niño nunca le enseñas a que se porte mal. Le enseñas a que se porte bien, porque ya son malos de nacimiento. ¿Qué digo con esto? Que un niño al año nacido, ¿verdad? Al año y medio, y te avienta los espaguetis y te avienta esto, y quiero esto, y a los 2 años, y entre los 2 y los 3 años, los niños son los dictadores más grandes de su casa. Ay de ti si no le cumple sus caprichos, porque y esa fuerza que quieren ellos imponer su voluntad, y dame eso, y no es tuyo, eso es mío, ¿verdad? Que se llama egoísmo, que se llama envidia, que se llama celos, ya lo traemos por naturaleza, con la única diferencia que los niños son inocentes de eso, porque aún no han cobrado conciencia de esa fuerza maligna que la Biblia llama pecado, con la cual todos nacimos. Dice Salmo 51, en pecado fuimos concebidos. Hemos nacido con esa maldición dentro de nosotros, y ahí está latente, y tú al saber que tienes dentro de ti esa maldición, esa fuerza, entonces nos damos cuenta que Dios actúa para poder ayudarnos a vivir en el Espíritu, como lo vamos a explicar. Dice Pablo en el versículo 18, Romanos 7, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dice la psiquiatría? ¿Qué dicen todas las personas que estudian al ser humano? Que el hombre es básicamente bueno. Lo contrario al diagnóstico de la palabra de Dios. La gente dice que el hombre es bueno por naturaleza. La Biblia dice que somos malos por naturaleza. Por ejemplo, en Isaías 64, dice la Biblia en el versículo 6, todos nosotros somos como suciedad. Ninguno tiene cara de San Anselmo, y el que la tenga es porque se puso la máscara de San Anselmo. Somos como la suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. O sea, en el español es como jergas sucias. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esto es el diagnóstico de aquel que conoce la naturaleza humana. Entonces Pablo reconoce que dentro de nosotros existe esta fuerza, y dice el versículo 20, y si lo que hago no lo quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Vean ustedes, pongan atención y sigan con mucho cuidado. A esa maldad dentro de nosotros se le llama una ley. Se le llama una ley. ¿Qué es una ley? Algo que es continuo y que no se detiene. La ley de la gravedad funciona las 24 horas del día. La ley de la gravedad, no, yo ahorita quiero hacer esto y me voy hacia abajo. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad establece un principio físico, que cualquier objeto más pesado que el aire es atraído al centro de la Tierra. Es una ley que funciona. Si tú te pasas un alto, estás violando una ley, que mientras haya luz roja está prohibido atravesar la calle. Entonces esa ley es, ¿verdad?, inexorable. Tú te pasas del alto y te ve una patrulla, te dan inmediatamente una infracción. Entonces hay una ley, algo que está operando continuamente entre nosotros, que es la maldad, el mal que está entre nosotros, y vamos a demostrarlo en la experiencia y en la vida práctica. Una persona que fuma, tú le puedes decir, ¿qué no sabes que el humo del cigarro te amuela los dientes, el paladar, la lengua, la faringe
el esófago, la tráquea, los alvéolos pulmonares, el páncreas, el estómago, el hígado, la vesícula y los riñones y las neuronas del cerebro? Sí, sí lo sé, porque está científicamente comprobado que el humo del cigarro, la nicotina, está envenenando tu maquinaria dentro de ti. Ok, Pancho, si tú sabes en tu mente que está mal, ¿por qué fumas? ¿Por qué lo haces? ¿Qué no sabes que el alcohol en exceso te puede producir una enfermedad que se llama cirrosis, que te destruye la vesícula, te destruye el hígado, te afecta las neuronas, afecta la vida sexual también, el alcohol? Entonces, si sabes todas estas cosas, ¿por qué te emborrachas? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque me gusta. O sea, ¿qué cosa estamos nosotros comprobando con esa conducta? Que el diagnóstico de la Biblia es exactamente lo que Dios dice. El mal que no quiero hacer, eso lo hago. Y esto demuestra que es una grande mentira afirmar que la razón gobierna al ser humano. No es cierto. La razón no gobierna al ser humano. El ser humano es gobernado por sus pasiones. Hay una fuerza entre nosotros. Yo sé que está mal fumar, sí, sí, doctor, yo lo sé que está mal, pero ¿por qué lo sigo haciendo? Porque hay una fuerza dentro de ti que es más grande que tu razón. Yo sé que al dar un pericazo de coca estoy envenenando mi mente y disminuyendo mi fuerza sexual y disminuyendo mi energía. ¿Y por qué me drogo? ¿Por qué me emborracho? ¿Por qué hago lo que hago? Porque el mal que no quiero hacer, eso hago. Porque encuentro que hay una ley dentro de mí que me está gobernando. Mi mente me dice, no lo hagas, no lo hagas, pero yo lo hago. ¿Por qué? Porque la fuerza de la carne es más grande que la fuerza de voluntad y que la fuerza de la razón. Entonces Pablo dice en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Ahí está, mi mente me dice, estás mal, Pancho. Yo sé que está mal adulterar, yo sé que está mal robar, yo sé que está mal drogarme, yo sé, pero hay una ley dentro de mí que me lleva, dice Pablo, y se revela contra lo que mi mente me está diciendo. Y esto fue escrito, señores científicos que nos visitan, y sociólogos y antropólogos y psiquiatras, antes de 19 siglos antes de Freud. Esto fue escrito hace 2000 años. He aquí un diagnóstico maravilloso del ser humano. Veo es otra ley dentro de mí, dice Pablo, lo escribió hace 2000 años, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, me aprisiona, soy esclavo de mis pasiones. Y quiero dejar la pornografía y le vuelvo a prender y vuelvo a comprar revistas y vuelvo a prender el cigarro y vuelvo a tomar tequila y vuelvo a comenzar a hacer las cosas que yo no quiero hacer, pero hay algo dentro de mí que trata de ir en contra de la ley de mi mente y me doy cuenta, dice Pablo, honestamente soy un cautivo, soy un prisionero del pecado. Miserable de mí, versículo 24. Y eso es lo que, y ese es el grito que debe brotar de todo ser humano que busca la verdad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. Con la mente sirvo a Dios, con el cuerpo sirvo al pecado. Entonces en el capítulo 8 de Romanos que vamos a estudiar, es donde se nos da la respuesta y lo que Dios hizo para poder ayudarnos a ya no ser esclavos del pecado y de la ley que es más fuerza que nuestra mente. ¿Qué hizo Dios? Cristo dijo, cuando yo me vaya, les voy a mandar al Espíritu Santo. Hace 2000 años, Dios, el Espíritu Santo, bajó y entró a los seres humanos para darles poder. Y recibirán poder. Sin este poder no lo hacemos. Recibirán poder dentro de ustedes.
Y entonces el Espíritu Santo, al entrar a nuestra vida, trae el poder de Dios, el dunamis de Dios, para que comencemos nosotros, ese poder que está entre nosotros, a alimentarlo con la Biblia. No basta solamente recibir a Cristo como mi Salvador. Este poder que está entre nosotros, esta nueva maquinaria que Dios ha puesto en nosotros, necesita gasolina. Si el tanque de mi carro está vacío, yo puedo a mi carro, camina y le puedo dar de patadas a las llantas de mi carro. Haga lo que hago, mi carro no va a caminar. Ahí está la máquina, está el distribuidor, están los amortiguadores, la suspensión, todo está funcionando, las llantas, pero necesita un líquido que se llama gasolina para que pueda caminar. Entonces, Dios pone entre nosotros un motor nuevo y nuestra responsabilidad es la gasolina. ¿De dónde lo obtenemos? De la Biblia. Hermano, ya tengo 5 años en Cristo y sigo cayendo en fornicación con mi novio. ¿Por qué? Porque tienes 5 días que no lees la Biblia, tienes 5 días que no oras, no vienes a la iglesia, no has tomado en serio a Dios. Y hasta que no entendamos que ese poder entre nosotros, el Espíritu Santo, necesita la gasolina, que es la gasolina para nuestra fuerza espiritual, vamos a ir de frustración en frustración. Hay un ejemplo muy claro que he dado, que es los celulares. Yo tengo aquí un radio que le va a durar 48, 72 horas la carga. Y mientras yo tengo ahorita la carga, le aprieto y va, y voy, me funciona. Me pone en contacto a través de las ondas con personas que están a miles de kilómetros. Yo desde Guatemala he hablado con el radio a mi esposa que está allá en Estados Unidos, hablaba con los pastores de aquí. Era increíble la comunicación que teníamos por este radio. El momento en que se le acaba la carga, yo puedo agarrar el radio, abrirlo y bueno, contesta, bueno. Sería un tonto, ¿verdad?, de creer que va a funcionar cuando ya se le acabó la carga. El radio no tiene carga inherente. El radio tiene un alambre que lo conecto a un switch y entonces ahí hay luz que saca la energía, entra la energía aquí al celular y entonces la desconecto y ya me dura 3 o 4 días la carga de mi radio o de mi celular. Nosotros somos menos cargables que los celulares. Los celulares nos ganan en carga, porque a nosotros nos dura 24 horas. Si tú te levantas en la mañana, ¿de dónde sacas la carga? Ayer me puedes decir, mire hermano, ayer hablé lenguas angelicales. Ayer me tumbaron y me caí, rompí 3 sillas. Ayer me cayó polvito de oro del cielo. Ayer con tantas babosadas que están enseñándoles horas en las iglesias. Y ayer vi al ángel Gabriel y tuve visiones. No me importa lo que... Ayer fui al 3er cielo, me puedes decir, y estuve con Dios. Hoy estás descargado. Todo lo que tú tuviste, experiencias místicas, emocionales, espirituales, fueron de ayer. Cada día traerá su afán. El pan nuestro de cada día, dánoslo cada 3 días. Dánoslo hoy, dijo Cristo. Debemos orar diario, cargar diario. Cristo diario se levantaba en la madrugada para cargar las pilas. El Hijo de Dios necesitaba en conectarse con la energía de su Padre, sacar la energía, y entonces comenzaba a sanar, comenzaba a echar demonios, comenzaba a ministrar, pero él no podía hacer nada. Él dijo, no puedo yo hacer nada más que lo que veo hacer a mi Padre. No puedo echar un demonio, no puedo sanar a ningún enfermo, no puedo hablar, las palabras no son mías, son de mi Padre. El poder no es mío, es del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo echo demonios. Cristo no tenía nada, se despojó, dice Filipenses, se despojó de todos aquellos atributos que él merecía tener, menos de su deidad, porque era Dios, pero los poderes se despojó de ellos y se hizo un hombre como nosotros. Tenía sueño, lloraba, tenía hambre, tenía sed. ¿Por qué? Para que en la humanidad pudiera identificarse con la raza humana. Y nos enseñó Cristo a depender diariamente de su Padre.
Y eso es lo que a muchos cristianos no les ha podido entender. Creen que leen la Biblia el lunes, martes, miércoles y jueves, ni oran, ni leen la Biblia, ni nada, y entonces andan descargados y descargados. Ves una chava, ¿verdad? Y se te van los ojos y relinchas como caballo bien alimentado atrás de una muchacha. Y hermano, es que no tengo fuerza para resistir esta tentación. ¿Cómo la vas a tener si estás descargado? Estás descargado. Separados de mí, nada podemos hacer. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo ha entrado en nuestra vida y el Espíritu Santo dentro de nosotros tiene contacto a través de la Biblia con nosotros, porque Él es el que inspiró la Biblia. El Espíritu, las palabras que hablamos son Espíritu y son vida, y es el Espíritu Santo el que dice en Romanos 8:13, el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Muy bien, comenzando dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que una persona que recibe al Espíritu Santo es porque ha creído, porque la condición para que tú recibas ese poder en tu vida, para poder ir de victoria en victoria, es creer que en la cruz Cristo pagó por tus pecados, y que si Cristo no hubiera pagado por tus pecados, te hubieras perdido y me hubiera perdido yo también eternamente en el infierno. Entonces, el momento que una persona recibe a Cristo, en ese momento, al morir Cristo en la cruz, mi juicio que yo merecía y que tú merecías, que si me hubiera muerto yo en mis pecados, irme al infierno, ese juicio, esa condenación, la llevó Él en la cruz. Dios castiga a su Hijo en mi lugar. Dios castiga a su Hijo en tu lugar. Y ahora, como Él pagó por nosotros, ahora Dios me ve como inocente, habiendo sido culpable, porque alguien pagó mi cuenta de mis pecados. Entonces, si yo muero en la noche, inmediatamente van a estar los ángeles y a Cristo y tú también, y nos va a llevar a la presencia de Dios. Ya no vamos a ir al juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde van a ser juzgados los vivos y los muertos cuando venga Cristo, que rechazaron la gracia de Dios para su salvación. Ahora solamente nosotros vamos a enfrentar lo que se llama el tribunal de Cristo. De Romanos 14:10 vamos a presentarnos para dar cuenta de lo que hicimos mientras vivíamos en la carne. Ese es el tribunal de Cristo. Cristo nos va a premiar o vamos a perder recompensas, pero la salvación jamás podremos volver a ser juzgados en cuanto a ella. Ninguna condenación, ningún juicio. La palabra condenación es catacrima, que significa sentencia. Ya el juez ya dictó la sentencia contra nosotros, inocentes. Ya no los puedo condenar por el mismo delito. La ley te ha eximido de tu delito, eres libre. Ya no te puedo a los 2 años alcanzarte y decirte, te vuelvo a condenar otra vez porque ya se dictó la sentencia. Hagan de cuenta que yo fui un asesino y la pena de muerte es la sentencia contra mi vida. Me sientan en la silla eléctrica, me electrocuta, me entierran. ¿Qué pasaría a las 2 semanas si yo resucito? ¿Ya resucitó? ¿Vamos a volver a electrocutarlo? No. Ya no se puede dictar sentencia 2 veces cuando ya se dictó la sentencia y se ejecutó la sentencia. Nosotros fuimos en la cruz, ejecutados. Cuando Cristo murió y resucitó, se levantó junto con nosotros. Y estamos ahora vivos para Dios. La gente nos ve igual. La gente nos ve igual, pero hemos resucitado espiritualmente. Hemos sido creados otra vez. El que está en Cristo, nueva creación es, 2 Corintios 5:17. Y ahora, ante los ojos de Dios, somos una nueva creación. Ya se dictó la sentencia y ya estábamos en Cristo muriendo con Él. Cuando Cristo murió, dice Romanos 6, ahí estábamos con Él nosotros en la cruz. Cuando Cristo fue enterrado, fuimos enterrados con Él. Y cuando Cristo resucitó, resucitamos igualmente junto con Él para vivir una vida nueva. Entonces ya Dios no puede volver a juzgarnos porque ya en la cruz nos juzgó. Y esta es la maravillosa noticia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es muy claro. Ahora, de aquí en adelante,
el versículo 2 vamos a profundizar bastante porque ya explica el versículo 2 qué fue lo que se llevó a cabo dentro de nosotros y de qué forma en el universo solo hay dos leyes. En todo el universo cósmico de Dios solo hay dos leyes. La ley del pecado y de la muerte. Es una ley. Y vean ustedes, pecado y muerte van asociados. Es una moneda, el águila y el sol. No se puede dividir la muerte del pecado. La muerte en la Biblia no significa cesación de existencia. La muerte significa separación, apúntalo. Siempre que veas muerte es separación. No significa dejar de existir. Entonces, siempre que hay pecado hay separación de Dios. El pecado me separa de Dios, aunque yo soy cristiano, no me quita mi salvación, pero rompo mi relación y mi comunión con Dios. Se llama la ley del pecado y la muerte. Esa ley está operando entre nosotros y sigue operando en muchos de ustedes que nos ven a través de la televisión y que están aquí presentes. Esa ley está operando dentro de tu vida y por eso vives como vives, desorientado, frustrado, amargado, con rencor, te cuesta trabajo perdonar, tienes odio, tienes celos, tienes envidia, vives confundido, te quieres matar, tienes pensamientos horribles, ves a la gente mal, etcétera, etcétera, porque dentro de ti estás separado de Dios. Es la ley del pecado y de la muerte. Y para que pueda esa ley ser vencida, tenía que entrar otra ley más grande a poder levantarnos y vencer esa ley que se llama la ley del espíritu y de la vida. Y esta ley del espíritu y de la vida, otra vez el espíritu está asociado con la vida siempre. Mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios está asociada, es espíritu la palabra de Dios y es vida. Y esta vida es la vida espiritual, no la vida biológica, la vida espiritual. Entonces, una ley, la del pecado y la muerte, me tenía cautivo, me tenía prisionero. Al entrar el Espíritu Santo a mi vida, entró en funcionamiento la ley del Espíritu y de la vida en Cristo, porque tengo a Cristo dentro de mí, que es mucho más grande que la ley del pecado y de la muerte. Esta ley que ha entrado a operar dentro de mí, del Espíritu y la vida en Cristo Jesús, tiene y es vigente hasta el día de mi muerte, y esta ley necesita, ser conocida a través de la Biblia. Tengo a Cristo dentro de mí, tengo la vida dentro de mí, pero cada vez que leo la Biblia en las mañanas, me levanto, medito, pienso en ella, memorizo 2 versículos en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, antes de acostarme, me hinco. Padre, ¿qué ha habido en mi vida? Me arrepiento. Mientras yo mantengo esta vida de contacto y de comunión con Dios, la ley del Espíritu y de vida en Cristo Jesús me está vivificando. Me está dando gasolina para seguir viviendo. Me está alimentando para que cuando yo enfrente problemas y adversidad, yo pueda volar arriba de mis problemas y no amargarme ni quedarme tirado en el desierto. Escuchen lo que les voy a decir. Acabo de enterarme de un hermano de la Iglesia de México, de la Ciudad de México, muy querido de nosotros. Tenía mucho tiempo con nosotros, como unos 8 o 10 años de edad. Y enfrentó problemas de trabajo, fracasó su trabajo, fracasó su taller, etcétera, etcétera. Total que la falta de trabajo lo arrinconó a un punto tal que dijo, no quiero ya ni a mi mujer. Pues fue con su mujer, ¿verdad? Y la devolvió, se divorció de ella y no quería saber nada de Cristo. Le hemos hablado, no quiere saber nada de nadie. ¿Qué fue? Y nos preguntábamos todos los hermanos, ¿qué le pasó a este hermano? ¿Cómo es posible que ya se divorció, ya no quiere hablar, cuelga el teléfono si es un pastor, no quiere saber nada de los cristianos? Lo que pasó fue lo siguiente: si la fe que tienes, si la fe que tú dices tener, cuando viene la adversidad, no vences la adversidad,
no era la fe bíblica. Creías en la iglesia, creías en los pastores, creías en esto, pero no es la fe que cuando viene la adversidad, porque la fe tiene que ser probada. Y muchos de ustedes que nos están viendo y que nos escuchan, dicen que tienen fe, pero la fe nunca se demuestra que es fe la salvífica hasta que enfrentas los problemas y sales de ellos y no te rindes, no te desanimas. Si te caes y estamos sujetos a la depresión porque todos somos depresivos, pero sales adelante porque llegas y te hincas y oras, y a lo mejor son problemas que te vienen por causa de que estás robándole a Dios o por causa del pecado, por la forma como tratas a tu esposa, pero si tienes al Espíritu Santo vas a salir adelante. Porque nosotros, dicen Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para la salvación de su alma. Esa es la fe de Dios. Esa es la fe bíblica. Este hermano enfrentó la adversidad con una fe falsa. No aguantó, no soportó, se derrumbó porque era falsa su fe. La fe es el tesoro más precioso que Dios nos ha dado, precisamente para ir de victoria en victoria. Y dice Romanos 8, ni la desnudez, ni la falta de trabajo, ni la falta de alimento, ni la persecución, ni las traiciones, ni las cosas de la gente, ni la pobreza, ni la riqueza, ni lo bueno, ni por lo venir, ni lo invisible, ni lo visible, nada nos podrá separar nunca del amor en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El versículo 3 dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, o sea, Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento le dio los 10 mandamientos. Miren mis chiquilines, amarás a Dios con todas tus fuerzas, guardarás el día del Señor, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójima, son mis 10 mandamientos. Quiero que ustedes vean estos mandamientos, en el Antiguo Testamento les dijo Dios, y quiero que los cumplan. Y los seres humanos del Antiguo Testamento, al no conocer su naturaleza interior maligna, le dijeron, amén, amén, sí lo voy a hacer. Toma tú que lo hicieron. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Que cuando querían ellos cumplir la ley de Dios, encontraban una ley, como Pablo lo confiesa, más grande que su fuerza y voluntad. Querían dejar el cigarro y encontraban que no podían. Y entonces la ley no fue dada para salvarlos. La ley Dios se las dio para que ellos reconocieran que no podían cumplirla. ¿Qué es lo que quiero decirles a ustedes? Le hablo a mi hijo. Mira, hijo, te pongo una barda de 3 metros, bríncala. Viene mi hijo. No la puedo brincar. Sí, la voy a brincar. Y después de 10 intentos, llega mi hijo y me dice, no puedo, papá. ¿Por qué me pones una barda tan alta cuando tú sabes que yo no la puedo cumplir? Y Gálatas explica que eso fue lo que los judíos le dijeron a Dios. ¿Por qué nos pones demandas mucho más grandes que el poder que tenemos para cumplirlas? Ninguno podía cumplir la ley de Dios. Son muy altas las demandas de Dios. Entonces le digo a mi hijo, aquí está la barda, ven para acá, Pepito, dame la mano y yo te ayudo a brincarla. Yo quería que reconocieras, Pepito, que es imposible que brinques la barda sin mi ayuda. Y eso es precisamente lo que hizo Dios en Cristo al darnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a nuestra vida porque hemos reconocido que somos miserables pecadores. Padre, soy un fracasado. Reconozco que no puedo ser un buen esposo. Reconozco que no puedo ser un buen padre. Reconozco que no puedo ser un buen empresario. Padre Santo, reconozco que no soy nada.
nada sin ti, Señor. Ah, muy bien, dice Dios en el cielo, ahí es donde yo quería que tú llegaras. Nadie puede venir a la cruz sin antes ver su necesidad de Dios. Muchos de ustedes todavía no aceptan a Cristo porque todavía no reconocen que tienen necesidad de Dios. Creen que pueden ser padres y brincar esa barra. Creen que pueden ser madres y brincar esa barra. Creen que pueden formar una familia sin Dios. Creen que pueden, y te vas a enfrentar y vas a chocar y vas a brincar y te vas a frustrar y te vas a dar cuenta que nunca vas a lograr en la vida tus objetivos separado de Dios. Nunca, nunca, nunca. Porque fuimos creados para Él. Y separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, una vez que reconocemos que la ley solamente nos muestra la santidad de Dios y una imposibilidad, entonces Dios entra a nosotros en el Espíritu Santo, manda a su Hijo Jesucristo y Él es el que soluciona el problema. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, y lo dice porque era imposible para la carne, o sea, la ley no podía transformarnos, porque la carne es débil, 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 débil. Jesús dijo en Marcos 14:38, velad y orad, manténganse alerta las 24 horas y manténganse en oración, porque el Espíritu está presto, y dentro de nosotros el Espíritu Santo nos está diciendo, por favor, acércate a la Biblia, aumenta tu tiempo de oración, mira, haz esto, etcétera, etcétera, pero la carne es débil, 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 débil. Y si ya siendo cristianos seguimos confiando en nuestra carne y no nos cargamos diario las baterías y no venimos a la isla a sacar la carga que necesitamos, porque es la vida de la palabra de Dios la que nos alimenta, la que nos mantiene, mi comunión con Dios, vamos a ir de fracaso en fracaso. Y están todos los cristianos amargados, tirados en el desierto. Ay, me hicieron. Y doña Chole me puso cara de tamal de Oaxaca hace 3 semanas, ya no voy a la iglesia. Y me hicieron esto, y me hicieron aquello. Y ahí estás guardando, y guardando, y guardando, en lugar de que saques todo eso que te está atando para avanzar y que le está abriendo la puerta a los demonios, porque si algo abre la puerta a los demonios es la amargura y el rencor. Si tú no perdonas totalmente a una persona, le abres la puerta a los demonios. Porque están esperando que nosotros adoptemos la antigua naturaleza rencorosa que teníamos para comenzar a gobernarnos otra vez. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Dios nos dijo, ¿cuántas veces he de perdonarle, dijo Pedro? 70 veces 7. Ayer me cacheteó 7 veces, te falta 8. Y 9, y 10, y 11, y 13, y nunca las cachetadas que recibas, que ninguna se ponga dentro de ti y comience a echar raíz de amargura. Y la única forma de demostrar eso es que Dios va a mandar a nuestra gente que nos cagan gordos. Dios va a mandar a nuestra gente, una en la iglesia, no sé, pero Dios va a mandar a nuestra gente, primos o hermanos cristianos así, ¿verdad? Como desatornilladores que nos hagan cosas o que hablaron mal, etcétera, etcétera. ¿Y para qué? Para probar, porque Dios prueba los corazones continuamente para probar qué estatura tenemos en Cristo. Y no hay una persona que sea más gigante espiritualmente que la persona que esté muerta a las ofensas de los demás. Hablaron mal de mí, me está humillando. Si es mentira, Dios lo sabe, me va a vindicar. Si es verdad, me va a edificar. Y voy a tratar de cambiar lo que están diciendo de mí. Bienvenida la crítica. Yo no puedo hacer nada con los que me critican porque no tengo el poder sobre sus vidas. Es Dios el que conoce las lenguas de la gente que habla. Y si lo que hablan no es verdad, a mí no me preocupa, porque más vale tener temor de Dios que temor de los hombres. No te agüites, no te deprimas, y hablan de mí, y esto y el otro, y por aquí, y por allá, ¿verdad? ¿De qué calibre estás hecho? ¿Cuántos años tienes en Cristo y sigues quejándote de la gente? No es posible vivir en el Espíritu viviendo en la carne. Entonces, lo que era
débil para la carne. La ley no podía cambiarnos. Dios, aquí vemos que Él es el que intervino. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo. Esa era la respuesta al problema del pecado en la humanidad. La venida de Jesucristo al mundo hace 2000 años. Viniendo en carne de pecado, a causa de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, y condena al pecado. ¿En qué parte de su humanidad fue puesto el pecado de Cristo? ¿En su carne, en su espíritu o en su alma? Cristo tenía carne, Cristo tenía alma, Cristo tenía espíritu. ¿Dónde cuando estaba en la cruz puso los pecados Dios? ¿En su espíritu de Cristo? No. Porque al morir dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. En su alma tampoco, porque nunca en sus pensamientos Él pecó. Fue en la carne, en la semejanza del cuerpo que traía Cristo a nosotros, sin pecado, le puso el pecado que Él nunca había cometido. Él que no conoció pecado, según de Corintios 5:21, por nosotros se hizo pecado. No dice cometió pecado, se hizo pecado en tu lugar y en mi lugar. Y cuando nuestros pecados eran puestos en el cuerpo santo, en su carne, por eso la carne de Cristo fue deshecha. Los latigazos le destrozaron los tejidos subcutáneos al frente y atrás. Las espinas le rompieron todo el cráneo y todos los tejidos de la cabeza. El cargar la cruz le hizo una magulladura tan grande aquí en el hombro a Cristo que le sangraba profusamente. Los clavos en la cruz, cuando Cristo estaba en la cruz, era un guiñapo humano. Dice en Isaías 52, era irreconocible. Nadie hubiera podido ver que ese era Jesús. Era un monstruo en la cruz, Cristo. ¿Por qué era un monstruo? Porque es lo que el pecado hace en nosotros. El pecado nos convierte en monstruos. Y Él estaba reflejando desde la cruz lo horrible y cómo deforma el pecado al ser humano. Es una grande verdad que las viejitas que tienen a Cristo tan sonrientes y les ves, ¿verdad? Y es una grande verdad, las viejitas que son brujas, cloaca, cloaca, cacle, cacle, ¿verdad? Les ves las miradas y ves a cuánta gente de 60, 70 años de edad que ya a esa edad de tanta maldad en su vida manifiestan con su mirada la maldad de su corazón. Dicen que la Biblia es el mejor cosmético. Una persona así como yo, ¿verdad? Una persona que se mantiene sana, que se mantiene en la palabra de Dios, etcétera, etcétera. De veras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gozo, la forma como ves la vida es lo que te anima. Pero si estás todos los días, llevas 10 años así, entonces comienzas las arrugas a deformar tu cara, ya no te ríes, ya no proyectas gozo, ya ves a la gente y la ves así, ¿verdad? Será. ¿Por qué? Porque la fuerza dentro de ti del Espíritu Santo, has andado 10 años sin gasolina. Has estado empujando tu carro. En la carne has hecho lo que has hecho. No ha sido el motor de Dios lo que te ha llevado a hacer las cosas del reino de Dios. Porque muchos cristianos, no, yo soy muy activo, y esto y el otro, pero ¿qué motor te está empujando? ¿La carne o el Espíritu? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El camino ya está listo, pero cuando no le echamos gasolina, nos metimos por terracería. Ya estamos cristianos, empujando, arrastrando su vida, empujando su carro. Ay, ya no puedo, ore por mí, hermano, ponga su mano y quiero que me tumbe al suelo y tengo que hacer eso. Y quiero que sentir algo, ¿verdad? Porque creen ellos que alguien más puede venir a infundirles ese poder que está dentro de ti. Y ahora se mantiene la cristiandad así. Llegó el hermano que nos ponga la mano para que nos dé su unción, cabeza de calabaza podrida que tienes. La unción ya la tienes, nadie te puede dar otra unción, nadie te puede infundir más poder más que el que tú saques de la Biblia y de tu comunión con Dios. Pero ahí está comiendo chatarra, ¿verdad? Y los cristianos empujando en la carne, haciendo todo. ¿Por qué? Porque viven en la carne y no en el Espíritu. Dice el versículo 5, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne,
los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vean ustedes, ¿qué es lo primero que el Espíritu Santo quiere afectar? Es la mente. La mente es el campo de la batalla espiritual entre el bien y entre el mal. Y lo primero que el Espíritu Santo quiere comenzar a gobernar y a dominar es donde se encuentra el centro de operaciones del ser humano, los controles del ser humano, que es su mente. Como es en su corazón, así es él. Hace lo que haces porque es lo que piensas. Ve las películas que ves porque es lo que está en tu mente. Acepta lo que aceptas porque eso es lo que está en tu mente. Y dice Romanos 2, renovar vuestras mentes por la palabra de Dios. Al entrar el Espíritu Santo a nuestra vida, tiene que haber un cambio revolucionario y tengo que comenzar a no pensar ya como pensaba antes. Antes pensaba que, pues todavía la hago, tengo 55 años, ¿verdad? Y es lo que trechavas es que me echan todavía los perros, ¿verdad? Y estoy casado. Antes de ser casado así piensa la gente. Ahora que estoy casado ya no pienso así. Ahora tú me estás viendo, Señor. Yo no le puedo ser infiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque mi mente, mi carne me dice, todavía puedo y puedo irme con otras, pero mi mente que ahora gobierna mi carne, ya no es mi carne la que me gobierna, ahora es mi mente que he puesto bajo el control del Espíritu Santo, me dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Ya no hago lo que hago ahora porque mi mente me dice, gobernada por el Espíritu Santo, hijo mío, no te apartes de mi ley, guarda tu corazón sobre todas las cosas. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Teme a Jehová y no seas sabio en tu propia opinión. Deleítate en su ley y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hijo mío, entiende, si morí por ti en la cruz, ¿cómo no te voy a dar una vida en abundante? Pero me tienes que obedecer. Me tienes que obedecer. Tienes que entender que el pecado está asociado con la separación, con la miseria, con el sufrimiento, con lo peor que el dolor en la vida. Ese es el pecado. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Una vida para que nos levantemos contentos, gozosos, y sí estoy en tribulaciones, pero no desesperado, en angustias, pero no tengo problemas de depresión, crónicas de 4 días, perseguido, mas no desamparado, y puedo caer, pero no estoy derribado. ¿Por qué? Porque hay una fuerza dentro de mí que me está haciendo volar sobre las circunstancias y me está dando el poder para poder seguir adelante. Y ese poder se encuentra en la Biblia. Ahora la iglesia ni en la Biblia traen los cristianos. Está bien que haya una pantalla ahí y que aparezca el versículo, pero lo malo de esos versículos en la pantalla a veces, ¿verdad? Y no hay nada de malo en eso, es la tecnología moderna. Lo malo es que muchos cristianos se acostumbran a eso, ya no traen la Biblia y nada ven la pantalla. Y cuando la traes, te acostumbras a buscarla. ¿Dónde está? Romanos. Y por eso cuando te dicen, Juan 3:16, la andas buscando aquí en Génesis. Porque ya estás acostumbrado a las pantallas. Y la tecnología tiene su lado bueno y tiene su lado malo, como todas las cosas en la vida. Y tenemos que usar las cosas buenas de la tecnología, pero que la tecnología no nos robe lo que Dios quiere que hagamos. Hay cristianos también que entran a predicar con su iPhone, ¿verdad? Y ahí traen, y luego, ¿qué tal si de repente ahorita el Espíritu Santo me dice, Jeremías 7, cara, pues no está en mi iPhone, no está programado, ¿de dónde lo voy a leer? Entonces comenzamos a perder el contacto y a no ser guiados por el Espíritu, sino por mi iPhone y por la tecnología.
Entonces tenemos que entender que tenemos que tener un equilibrio en todas las cosas de la vida, porque todo tiene su lado malo y todo nos es permitido, mas no todos conviene. Dice Romanos 8 para terminar, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, la mentalidad de una persona carnal es vivir en las cosas de este mundo. Preocupado, ansioso, ¿qué voy a comer? La colegiatura de mis hijos, el futuro, y si estoy viejito, mi seguro social. En su mente existen pensamientos que se oponen a la fe. Esa mente no es la mente que Dios quiere darnos. La mente de Dios: yo soy tu pastor, nada te faltará, hijo mío. En lugares delicados pastos te hará descansar. Nunca te dejaré ni te abandonaré, estaré contigo hasta el fin del mundo. No dejes que te gobiernen esos pensamientos, por nada estén afanados. ¿Qué comeré? ¿Qué? Busquen mi reino y mi justicia y yo les doy todas las cosas. Esa mente carnal es la que te impide avanzar. El estrés, las preocupaciones crónicas. ¿Qué comeré? A lo mejor no llegas hoy ni a las 3 de la tarde. No sabemos ninguno si vamos a amanecer mañana. Imagínate que murieras hoy a las 6 de la tarde y estás en el cielo. A ver, pásale para acá, Pancho Pistolas. En estos últimos 5 días, tuviste 16 horas, dormiste 8 horas y tuviste 16 horas diarias. De esas 16 horas, Pancho Pistolas, que tuviste en los últimos 5 días, de esas 16 horas, ¿cuántos minutos y horas en tu mente existía yo? Tienes 5 días, tienes 3 meses, tienes 4 meses pensando solamente el dinero, el negocio, esto y el otro, y por aquí y por allá. No pasaste tiempo con tu familia, no oraste con tus hijos, no estabas contento, tenías rencor, y vamos a ser desnudados delante de Dios y nos vamos a dar cuenta que perdimos hora y tiempos preciosos por tener una mente carnal. Y ya basta de vivir en la carne, hay que vivir en el Espíritu. Y dice Cristo, dice la Biblia, versículo 6, porque el ocuparse, o sea, la mentalidad en el griego dice así: la mentalidad de la antigua naturaleza pecaminosa es muerte. Esa mentalidad, mientras esos pensamientos estén ocupando tu mente, estás viviendo separado de Dios. Acuérdense que muerte y separación. El tener esa mentalidad te separa de Dios porque es incredulidad. ¿Por qué estás así? Porque no crees las promesas de Dios. Tan sencillo como es. Y la incredulidad es el peor de los pecados. El homosexualismo no es el pecado imperdonable. El divorcio no es el pecado imperdonable. El robo no es el pecado imperdonable. El asesinato no es el pecado imperdonable. El suicidio no es el pecado imperdonable. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas. No me quisieron creer. Ese es el juicio por el cual Dios te va a juzgar. Claro que los demás se amontonan, pero la raíz de los pecados es no creer lo que Dios dice en su palabra. No te dejaré ni te desampararé. Yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo y que te ayudo. Échale tú ganas, tú esfuérzate en leer la Biblia, esfuérzate en levantarte temprano, esfuérzate en ser un buen esposo. Tú haz tu parte, yo hago mi parte. Tú tu parte es: ven, conéctate conmigo, yo hago mi parte, dice Dios, tú haz tu parte y vas a ver que vamos a ir de victoria en victoria. Nada te podrá faltar durante todos los días de tu vida, porque estuve con Abraham, con Isaac y con Jacob. Así estoy con ustedes también, por todos los siglos de los siglos. Y dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne, o sea, los impulsos de nuestra naturaleza caída, son y se oponen y odian la ley de Dios. De ahí vienen los malos pensamientos. Los malos pensamientos odian la ley de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero ahora que tengo el Espíritu Santo, comienzo con malas tentaciones,
comienzo con pensamientos de suicidio, comienzo con pensamientos y qué voy a comer, y entonces me voy a morir de hambre, y antes de que me comiencen a separar esos pensamientos de Dios, vengo corriendo a conectarme en la palabra, a comenzar a leer las promesas de Dios, a hincarme, a estar en comunión con Dios para renovar esa gasolina que me está haciendo falta y levantarme y volver a respirar otra vez para seguir viviendo para Dios. Si no, me hundo. Te hundes en la desesperación, en la desesperanza y en la frustración. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por mostrarnos el mecanismo como operan tus leyes espirituales. Gracias porque Jesús nos dijo que su paz nos dejaba. Esa paz que es necesaria para poder vivir para ti. Esa paz que es la única que podemos tener para tomar decisiones. Porque no podemos tomar decisiones en la vida si no hay paz y tranquilidad en nuestro corazón. No podemos tomar decisiones si tenemos algo contra alguien. Tenemos que perdonar. No podemos avanzar en el reino de Dios con el pecado y el peso del pecado que nos asedia, porque nos estorba nuestra carrera. Tenemos que correr con paciencia, despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos puesta delante de nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos una vez más nuestra necesidad imprescindible de vivir en tu palabra, de regresar a tu palabra, de descubrir el espíritu y la vida que se encuentran en tu palabra, para que podamos vivificar nuestras vidas. Como dice el Salmo 119, Señor, en medio de mis ansiedades, vivifícame según tu palabra. Es la vida de la palabra la que nos va a librar de los temores, de la ansiedad, de las preocupaciones, del estrés, de la mente carnal. Aprendamos a desechar esa mente, esos pensamientos que nos invaden y nos atacan continuamente, y recurramos a pensar todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es justo, todo lo que es digno de pensar. Si hay algo digno de alabanza, en esto ocupemos nuestra mente, para que nuestros pensamientos gobiernen nuestro cuerpo y el Espíritu Santo tenga libertad dentro de nosotros de poder guiarnos siempre por el camino de la verdad. En esta mañana también muchos de ustedes tal vez no tienen a Cristo. Ustedes que nos ven por la televisión, los invitamos también a que inviten a Cristo. Si alguna persona en esta mañana aquí presente aún no ha reconocido su necesidad de Dios, oramos que tú la reconozcas y que te des cuenta que necesitas a Dios, que tú no eres Dios, ni yo tampoco. No somos dioses para gobernar nuestras vidas. Somos criaturas, agentes morales, creados a su imagen y semejanza, para someternos a sus leyes morales, inexorables y eternas. Y te invito a que en esta mañana le entregues tu vida a Dios, creyendo lo que Él hizo en la cruz en nuestro lugar, mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Si tú quieres en esta mañana entregarle tu vida a Cristo, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, he reconocido mi necesidad de ti. Ya no puedo vivir sin ti, ayúdame. Creo que en la cruz tu Hijo pagó en mi lugar al derramar su sangre preciosa por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitó de los muertos para darme una resurrección en este instante a mí espiritual, para volverme a conectar contigo y darme un corazón que piense como tú y que pueda vivir en toda la eternidad a tu lado. Te pido, Jesús, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder de vivir para ti, porque quiero hacer solamente tu voluntad. En
el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra. A todos ustedes que quieran un estudio todavía mucho más profundo de todos los 16 libros de Romanos, ahí los tenemos grabados, versículo por versículo. Todo el libro de Romanos está ahí grabado, para que todos los días en tu coche, antes de acostarte, lo estés oyendo, ¿verdad? Le estés empapando con la palabra de Dios. Ahí está el pan para el que tenga hambre que coma.